Hoy tenemos con nosotros a Omar Carrillo, un nuevo, para nosotros nuevo presentador, que es un ingeniero peruano, filatelista y miembro del Círculo de Amigos de la Filatelia desde los 15 años. Apasionado de los temas relacionados con el mar y con la historia de su país, ha escrito diversos artículos filatélicos para medios físicos y virtuales del Perú y Ecuador. Actualmente es vicepresidente de su club y webmaster de la Federación Interamericana de Filatelia, FIAF. La conferencia lleva el título de Machu Picchu, Santuario Histórico. Machu Picchu fue construida para celebrar el triunfo inca sobre sus enemigos mortales, los chancas. Fue un lugar de descanso y comunión del rey Pachacutec con los dioses. Con el colapso del imperio inca y la conquista española fue olvidado durante más de 400 años, hasta que en 1911 un explorador estadounidense lo devolvió al interés mundial. Hoy se ha convertido en un símbolo que une e identifica a los peruanos, representa al Perú en el exterior, que es un poderoso motor turístico. Pues muchas gracias, Omar, por haberte dignado darnos una charla. Estoy seguro que nos va a encantar a todos. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Jacinto, y gracias por la presentación. Quiero agradecer a la Sociedad Filatélica de Madrid por darme la oportunidad de compartir con todos los asistentes a esta charla y con los que vayan a ver el video en el futuro, un poco de lo que es mi país y una parte importante de su historia, que es la parte pues, precolombina. El título de la charla de hoy es Machu Picchu, Santuario Histórico. Está basada en mi colección de un marco del mismo nombre y vamos a explorar un poco más sobre esta enigmática ruina de los incas. Entonces, pónganse cómodos porque vamos a empezar. Voy a empezar con un pequeño video que dura 5 minutos, pero les va a encantar y van a comprender cuál es la importancia de Machu Picchu en estos minutos. La clave del futuro de la humanidad muchas veces se encuentra en manos de líderes visionarios. 200 años después de Genghis Khan, un joven guerrero inca, Pachacuti, valiente, dinámico, inspirado. Una visión del dios del sol lo lleva a una gran batalla que creará el imperio de los incas. Pero las riquezas de sus tierras convierten a los incas en un objetivo deseado. Para mantener su territorio, deben defenderlo. Pachacuti tendrá que luchar contra un enemigo temible. Dirigido por un rey muerto. La historia de la humanidad muchas veces la escriben hombres que tienen un destino. Pachacuti, líder de los incas. Su enemigo, los chancas. Guerreros sedientos de sangre, utilizaban los huesos de sus enemigos como trofeos. Su objetivo, destruir a Pachacuti y capturar la capital inca, Cusco. Guiando a los chancas en la batalla, Cuscovilca. Poderoso, despiadado y muerto. En vida, dio inicio al reinado de terror de los chancas. Desde la muerte, les habla por medio de sus sacerdotes. En los Andes, los ancestros están muy presentes en la vida de la gente. Así que momifican a la gente importante. Con Cuscovilca guiándolos, los guerreros chancas se sentían invencibles. Superan en número a los incas y no toman prisioneros. Pero Pachacuti tiene un plan.
Él cree en algo más poderoso que Uzcovilca. Inti, el dios sol. El dios más importante de la mitología inca. La noche antes de la batalla, Inti se le aparece a Pachacuti en sueños y le promete una victoria gloriosa. Pachacuti seizes the idea of portraying himself as the living sun, Inti himself, embodied by the power of the sun. El padre de Pachacuti ha huido. Su hermano ha huido. Pero él decide quedarse y guiar a los incas a la batalla. Demuestra tu valor ante tus hombres, poniendo el ejemplo, diciendo, ¿saben qué? Puede que hoy muera, pero no importa, porque nací para hacer esto. Y puedo garantizarles que todo líder verdadero que ha ido a luchar ha sentido lo mismo. Pero eso no está raro. Pachacuti provoca a Los los primeros. chancas, alimentando su furia. Contiene a sus hombres. Mantiene su disciplina. Hasta que sueltan una lluvia de piedras. Every time I went into combat, it had everything to do with the will to win. Pachacuti hace su jugada. Una leyenda inca evoca su valentía. El joven príncipe se lanzó ante el enemigo. Era tan ágil y rápido que aterrorizó a los guardias de Uzcovilca. Los chancas son derrotados. The Incas' victory over the Chancas was legendary. They never stopped talking about it. They never stopped celebrating it. Pachacuti creará el mayor imperio jamás visto en América. La mayoría de Chile, Bolivia y el Perú actual, unidos bajo el reinado inca. Y para unir su territorio, una red de senderos que se extiende en más de 40.000 kilómetros. Sobre algunos de los terrenos más pronunciados de la Tierra. Y al final del sendero, Machu Picchu, el palacio de Pachacuti en las nubes, desconocido para el resto de la humanidad. Okay. Entonces ya entendieron cómo empezó Machu Picchu y por qué los incas hablaban tanto de esta batalla final que tuvieron contra los chancas. Y aquí comienza mi colección. Viene con el sentido de la aventura. Todo viaje importante o memorable empieza con pequeñas cosas. Y en el caso mío, empezaron con estas dos cartas que encontré en mi sótano, que me invitaban a conocer el Perú y que visitara la tierra de los incas y conozca sus milenarias riquezas arqueológicas. Y aquí, no, por aquí, Y bueno, por aquí. ah, mira, aquí está. Había hasta eso. Y la pregunta lógica es, ¿dónde queda Perú? Busqué entre mis estampillas y encontré una que me ubica a Perú exactamente, ¿no? Una estampilla muy importante que es el Gronchi Rosa.
¿Por qué? Porque justamente tuvo un problema en la impresión y, bueno, lo pueden ir buscando por internet, pero es una estampilla que me ubica donde está el Perú. ¿Y por qué decimos que Perú es un escenario milenario? Porque el Perú fue la cuna de grandes civilizaciones muy antiguas como Caral. Caral es una civilización que casi está a la par de las pirámides de Egipto. Es la protocivilización andina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que sigue siendo estudiada hasta el día de hoy. No tan famosa como otras, pero que hicieron las bases para lo que es todo el escenario de los Andes. Hola. Se cortó la... Está, pero se ha cortado la presentación. Sí, creo que ya volví a ser presentado. Retomamos. Y es la base para todas las culturas andinas, como Chavín, Mochica, los Nazcas, esas líneas misteriosas que hay ahí en el desierto. Pero, sin duda alguna, el crisol de todos esos 5.000 años de civilización es la cultura de los incas, la más grande de todas las Américas. Y aquí ven, lo pueden ver, ¿no? En sellos representados alrededor del mundo, ¿no? Tengo uno ahí, nuestro de España, otro de Japón, ¿no? Muy bonito. Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿cuándo podría yo visitar Machu Picchu? ¿Cuándo es el mejor momento para ir a visitarlo? Pues Machu Picchu, la ubicación de Machu Picchu no es como todos pudieran haber pensado en la cumbre más alta de los Andes. Por el contrario, Machu Picchu está bajando. Está en la vertiente oriental como yendo a la selva. Entonces, ese clima de selva de montaña, ¿no? Selva y montaña, lo hace un lugar muy particular y único. Y el mejor momento para visitarlo es durante la estación seca, en especial los meses de, como ven las estampillas, junio, agosto y septiembre. Esas estampillas son muy bonitas y representan el calendario inca, ¿no? De un gran artista llamado Huamán Poma de Ayala. Y ya, muy bien, quiero irme a Machu Picchu. ¿Cómo hago? Pues, como hemos visto anteriormente, tomamos nuestro avión, vamos a Perú. Después de hacer escala en Lima, que es la capital, la última gran ciudad que van a ver es Cusco. Y todos los caminos de los incas convergían allí. Cusco es una mezcla entre lo que queda o lo que quedó de la cultura inca, lo que los españoles, cuando iniciaron el proceso de conquista, edificaron, y las construcciones del mundo moderno. Es una amalgama muy interesante y aún en la ciudad de Cusco tú puedes ver personas vestidas a la usanza de los incas, con sus trajes típicos. Y de hecho Cusco significa el ombligo del mundo. Y como yo ya soy tan emocionado por visitar Machu Picchu, pues yo quiero hacerlo como los chasquis, los mensajeros reales de los incas, recorrer espectaculares paisajes andinos y influirme dentro de toda esa época incaica y toda esa ritualística, ese misticismo que hay en los Andes del Perú. Y puedo hacer este camino a través puedo llegar a Machu Picchu a través de este camino de los incas, ¿no? El Capacñán, en una ruta de 4 días desde Cusco. Y puedo ver los paisajes que vieron los incas y también los chasquis cuando el camino de los incas era altamente transitado. Usar puentes hechos de caña, salvando accidentes geográficos muy abruptos, pero me doy cuenta que no tengo la fuerza de los incas o de los chasquis, así que, como todos los turistas, tomo un tren hacia la siguiente parada en mi camino a Machu Picchu, que es Aguascalientes. Aguascalientes es un pequeño pueblo que queda en la base de donde se encuentra Machu Picchu.
De hecho, nació en el siglo XX porque había un tren que conectaba, o bueno, había un proyecto para conectar toda esa parte del Valle de los Incas, que se llama el Valle del Urubamba, y justo allí pusieron un pequeño campamento ferroviario, donde habían estas pequeñas maquinitas de tren que pues, pueden llevar lo que necesitaban para ir construyendo las vías. Y este pequeño campamento se llamó Maquinayuco, que en quechua, la lengua que usaban los incas, significa pequeña maquinita. Y como ven aquí en el mapa, pues hacia el lado inferior ven la ciudad del Cusco y ven la ruta como uno puede tomarla, puede ser por tren o puede ser por un bus. Llegan a una primera parada que es Ollantaytambo, de donde pueden empezar a hacer el camino de los incas, recorrer el Capac Ñamo, y en 4 días llegar a través de sitios realmente espectaculares a la ciudad de Machu Picchu. Pero, como les había dicho, yo no hago eso, me voy por tren desde Cusco, llego a la ciudad o al pueblo de Aguascalientes. Y de Aguascalientes voy a tomar un bus que en 25 minutos, subiendo la colina o subiendo la montaña, me lleva a Machu Picchu. Porque todos los caminos me llevan a Machu Picchu. Ya les he enseñado que podemos ir caminando, por parte del camino en bus y luego en tren, o solamente por tren, ¿no? Y lo que ven allí, pues, son marcas postales de Machu Picchu. Desde 1970 ya existía una oficina postal, y en 1981-2 empezaron los primeros matasellos ya con alguna representación pictórica. Y al llegar a Machu Picchu, pues el guía empieza a responder mis preguntas, ¿no? Porque yo no conozco Machu Picchu, quiero aprender de Machu Picchu. Entonces mi primera pregunta es, ¿quiénes eran los incas? Los incas fueron un pueblo que adoraba el sol, las montañas y las aguas. Se llamaban ellos mismos los hijos del sol. Eran herederos del mítico fundador de los incas, el Zapa, que es el título de los reyes incas, ¿no? Del Zapa rey inca Manco Cápac. Y se convirtieron en el imperio más grande de todas las Américas. Desde 1400 hasta 1572 está catalogado, ¿no?, como la duración del imperio de los incas, aunque para 1532, que empezó el proceso de conquista, pues comenzaron a reducirse. En la prueba que ven en el lado derecho está Manco Cápac, ¿no?, el mítico fundador de los incas, ¿no? Y ven ahí un mapa y algunas cosas de cerámica de los incas. La otra pregunta que le hago al guía es, ok, ¿y por qué lo construyeron? Como ya vieron en el video, Pachacútec enfrentaba su hora más crítica cuando los chancas, que era un pueblo muy militarizado, que desataron un reino del terror, así literalmente en todos los Andes, ellos capturaban pueblos, los mataban a todos, o simplemente usaban todos sus huesos para sus rituales. Y lo raro, vamos a decirlo, y ahí mandaban a toda la gente a dormir y en el día hacían sus labores de agrícolas y luego regresaban, o sea, eran muy terribles. Y ellos deseaban las tierras de los incas. Pachacútec lideró a los incas, venció a los chancas y a su rey muerto Uscovilca. Y a partir de ahí, Pachacútec empezó la expansión de los incas, y ese primer inca histórico, ¿no?, del que se tiene pruebas y documentos, y él empezó la expansión del imperio de los incas a lo que vemos ahora. Para celebrar esta victoria de los incas, que realmente ellos lo celebraban mucho, fue que se construyó Machu Picchu, para que el inca pudiera tener un lugar donde descansar y entrar en comunión con sus dioses. Pero ¿por qué Machu Picchu justo allí y no al costadito, ni no más adelante, ni no más atrás? Justo allí. Porque si ustedes van a Machu Picchu, desde el punto más alto de Machu Picchu, ustedes pueden visualizar en los 4 puntos cardinales los picos nevados sagrados que hay allí, en esa zona del Valle de los Incas. Y el Urubamba también es considerado
un río sagrado, y le da una vuelta en U a todo Machu Picchu. Entonces, encerrado en el confluente de las aguas del río, teniendo los 4 picos sagrados y las montañas protectoras, a ese tipo de ubicación con tanto punto místico reunido se llaman Axis Mundi o centro sagrado. Y por eso es que allí decidieron construir los incas este monumento a la victoria que tuvieron sobre los chancas. ¿Y cómo la construyeron? O sea, los incas, ¿cuántos esclavos tuvieron que ir a trabajar a hacer la construcción de Machu Picchu? Pues en la estructura social de los incas había un sistema de tributo al Estado. O sea, si tú no podías dar maíz o papa o cualquier otra cosa, también podías dar tu tiempo, tu trabajo a favor del Estado. Ese tipo de trabajo se llamaba mita. Y con ese tipo de trabajo los incas construían templos, hacían labores de las tierras del Estado para sacar productos agrícolas del Estado, o hacer cerámica, o cualquier función, construir puentes, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la mita, trajeron muchos trabajadores de todas las partes del imperio para trabajar la piedra y hacer Machu Picchu. Pero este trabajo no es hecho por esclavos, sino por gente libre, ¿no? Por incas, ¿no? Antes del imperio. ¿Y qué materiales usaron para hacer Machu Picchu? Pues la ciudadela está construida con el mismo material de la montaña, granito. En la ladera de la cantera todavía puedes encontrar fragmentos de piedra aún no trabajada o en proceso de trabajo que iba a ser colocada dentro de la ciudad. ¿Okay? Pero no solamente hay granito. Ok, entonces con el granito comenzaron a construir Machu Picchu, pero ellos tienen una técnica muy especial que se llama una técnica de acolchado o almohadillado. Los últimos estudios sugieren que esta técnica de acolchado o almohadillado, que es unir los bloques de piedra tan juntos, tan bien cuadrados, que no entra nada. O sea, ya he escuchado que no pueden poner ni un alfiler entre las 2 piedras. Esta técnica de almohadillado, los últimos estudios reportan de que está basada en la forma del maíz. El maíz tiene esa forma tan particular, ¿no? Y uno no puede distinguir los cambios, o sea, cuando una piedra pasa a otra, porque a veces están pegadas que ya no los notan, ¿no? Entonces, a veces hay un sutil cambio de color y con eso ya denota que es otra piedra, ¿no? Distinta a la que está siguiendo en la continuidad de la pared, por ejemplo. Y la ciudadela, ya les había dicho, no está en la punta de la cumbre más alta de los Andes, sino está entrando en la selva. Está a 2.450 metros aproximadamente. Y como está ya entrando a este territorio selvático, recibe mucha agua todo el año. También es por esa razón que les dije que los mejores meses para visitarlo es entre julio, agosto y septiembre. ¿Okay? Y una de las cosas que hacían los incas era unir su entorno, o sea, lo que construían con su entorno. Entonces, la construcción de Machu Picchu se amolda y se adapta al paisaje que tiene espectacular, ¿no? Y dentro de toda la ciudadela, ¿qué hicieron con tanta agua que le llegaba? Pues toda la ciudadela está con pequeños canales y fuentes que ayudan a canalizar esa agua para el uso urbano o para el uso agrícola. También apoya de que en la montaña, o sea, donde está Machu Picchu, también hay una fuente de agua natural que sale de las profundidades. Entonces, toda esta agua que recibe Machu Picchu, como les dije, se canaliza en templos del agua o en canales, fuentes o para el uso diario. Pero también tienen otros usos. ¿Qué usos? Vamos a ver un momento más. ¿Qué otros lugares importantes hay en Machu Picchu? Pues uno de los más importantes es el Intihuatana, o reloj solar. El Intihuatana está en el punto más alto de la ciudadela y es una piedra muy bien tallada que marca el paso del sol. Pero no solamente sirve para el sol, también sirve durante la noche y funge de observatorio astronómico. Los incas, como un pueblo agrícola,
tenían una especial dedicación a ver las estrellas y poder predecir los ciclos naturales para poder trabajar sus cosechas. ¿Qué significa Intihuatana? El lugar donde se ata el sol. Otro lugar muy importante de los incas es el Templo de las Tres Ventanas. El Templo de las Tres Ventanas simboliza el lugar de donde vinieron los hermanos Ayar, que son los fundadores míticos de los incas, o sea, del pueblo de los incas. Ellos creían que los hermanos Ayar eran un grupo de hermanos que salieron de las cuevas de Tamputuco y recorrieron muchos valles andinos, desde el lago Titicaca aproximadamente hasta el Valle del Cusco, donde pudieron fundar el imperio. Y toda esta agua que les decía yo que se canalice en Machu Picchu y que no se consume o que puede ser aprovechada de otra manera, se usa en la base de Machu Picchu, donde existen los andenes. ¿Y qué son los andenes? Los andenes son terrazas que sostienen la ladera de la montaña a manera de soporte para que no se deslice. ¿Por qué? Porque con tanta agua, obviamente, van a tener deslizamientos de tierra, o aquí le decimos en Perú huaicos, esa es la palabra local, es un deslizamiento de tierra, y se aprovecha este apoyo que le dan a todo ese peso masivo que hay de la ciudadela, y se hacen terrazas, y en esas terrazas se cultivan distintos tipos de vegetales. Quizás uno de los más importantes de estos vegetales que estuvieron cultivados aquí era el maíz. El maíz es un elemento, o es un alimento, disculpen, reservado para el consumo de la realeza inca. ¿Okay? Pero Machu Picchu no solo es la ciudad. El guía nos da un momento para poder pasear por los alrededores de Machu Picchu. Allí es donde yo me pregunto, ¿qué otros lugares interesantes hay cerca? Y quizás uno, que es muy obvio, pero a veces lo pasamos por alto, es la montaña que siempre sale en las fotos, que está detrás de Machu Picchu. Detrás de la ciudad de Machu Picchu ven una montaña, un pico muy elevado, y ese pico se llama Huayna Picchu. Pero puedo irme caminando a la cima de Huayna Picchu a ver qué cosas interesantes hay, o quizás pueda irme abajo, a donde está el río. Quizás pueda descubrir nuevos tipos de animalitos. O quizás pueda irme a ver el mítico puente que desconecta la ciudad del camino de los incas. ¿Okay? Entonces, nuestra primera parada va a ser la cima de la montaña. A manera que uno va caminando hacia la cima de esta montaña, el Huayna Picchu, nos encontramos con la caverna, la gran caverna de Huayna Picchu. ¿Qué es la gran caverna de Huayna Picchu? Es un templo ceremonial excavado dentro de la montaña para rendir honores a la luna, a la quilla. Recuerden que los incas eran un pueblo que adoraba a la luna, las estrellas y todas las cosas. Tenían una gran predilección por la noche también. Para sigo avanzando hacia la punta, hacia la cima de la montaña de Huayna Picchu y puedo encontrar una catarata, una espectacular catarata muy bonita y que está casi todo el año dando o funcionando. También puedo irme al puente colgante, ¿no? El puente removible de los incas. Y como les había comentado hace un momento atrás, su función era desconectar al Machu Picchu de visitantes no deseados. Y obviamente si tú querías buscar una alternativa, tendrías que darte toda la vuelta por el otro camino inca y podía tomar días y días. Pero también descubro el Jardín de los Incas. ¿Y qué es el Jardín de los Incas? Machu Picchu, al estar en esta confluencia entre la montaña y la selva, es un sitio rico donde puedes encontrar diversos tipos de fauna. Puedes encontrar orquídeas rarísimas que solo crecen allí. Hay un montón de mariposas en todo el lugar. Hay plantas muy hermosas y exóticas. Pero también puedes encontrar llamas, muchas llamas. Puedes encontrar cóndores dando vueltas por el lugar. Y de hecho, Machu Picchu no solo se circunscribe a esta área, sino que cuando ya es creado como parque nacional, su área de influencia es mucho más grande. Va desde los picos nevados de las
las montañas tutelares hasta el mismo río que ya está entrando a la selva. Ok, y con eso terminamos nuestra visita rápida al Jardín de los Incas. El guía regresa y nos dice que una vez terminado de ver estos lugares importantes, nos continúa la historia de los incas y nos dice que ellos veían su futuro en las estrellas. ¿Y qué significa eso? Había una profecía inca, la cual decía que en el cielo que ellos veían, había una llama y un sol. La llama eran las Pléyades y el sol era Orión. Y que todas las noches las almas o la energía de la Tierra iba hacia el espacio y pasaba por esta puerta que era cuidada por los guardianes. Sin embargo, si uno de estos guardianes desaparecía, o la puerta comenzaba a cerrarse. Y cuando eso pasaba, o pasara, iba a empezar el apocalipsis, el fin del mundo. ¿Y saben una cosa? Hace alrededor de 500 años, Orión empezó a desaparecer del cielo. Por su ciclo normal de rotación, ¿no? Pero la Tierra y todo. Pero desaparecía. Eso fue casi al terminar de construir Machu Picchu. Y eso preocupó mucho a los incas. ¿Y qué es lo que sucedió? Después de algunas décadas, ¿no? Pachacútec murió, se lo sucedió su hijo, agrandaron el imperio, su nieto tomó el poder y Orión terminó de desaparecer del ciclo, o sea, del cielo nocturno. Y cuando sucedió eso, empezó a darse un cambio climático. Ahora nosotros los conocemos como fenómeno del Niño. Ellos no tenían ese nombre. Pero comenzó a alterar toda la producción de comida en el imperio. Y comenzaron, y no duró un año, duró muchos años, décadas. Y los almacenes incas, que siempre estaban llenos, empezaron a reducirse. Luego apareció una extraña plaga que venía del norte y comenzaba a matar a muchas personas. Pueblos enteros fueron arrasados por esa plaga extraña que venía galopante desde el norte y nadie sabía qué es lo que pasaba. Esa plaga ahora la conocemos como la viruela. Y eso es el inicio o el anuncio de que los españoles se acercaban hacia el sur. Esta plaga mató al inca, al nieto de Pachacútec y a su heredero. Y dejó al imperio en un gran problema porque sus otros herederos, los príncipes Huáscar y Atahualpa, empezaron una guerra civil para quedarse con el poder. Después de mucho tiempo, después de esta terrible guerra civil, Huáscar es capturado y asesinado, y Atahualpa se yergue como el nuevo rey de los incas, el nuevo Zapa Inca. Y no es después de que pasan todas estas desgracias, el cambio climático, la plaga y la guerra civil, que aparecen los españoles en 1532. Pizarro llega al Perú, captura al Inca en la ciudad de Cajamarca y poco después de pedir rescate, ¿no? Pidió rescate Pizarro, le cumplieron el rescate, pero a pesar de haber cumplido con el rescate, igual lo mataron al Inca. Y ahí empieza la decadencia de todo el imperio, que rápidamente se disolvió. Y, ok, pero ¿y por qué los españoles, al momento de hacer todo este proceso de conquista, no encontraron Machu Picchu? Pues por la siguiente razón. Machu Picchu era la puerta de entrada hacia la selva. Desde los incas obtenían las hojas de coca, obtenían medicina y obtenían plumas para sus adornos. O sea, en realidad era una muy buena ruta comercial para poder traer productos desde la selva. Sin embargo, después que se murió Pachacútec, encontraron una nueva ruta de acceso a la selva y empezó a dejarse usar la ruta de Machu Picchu.
¿Qué otra causa o qué otro factor influyó en esto? Que cuando cayó el imperio de los incas, toda la gente que trabajaba en Machu Picchu no eran locales, habían sido traídos de otras partes del imperio. Recuerdan que les dije que había un servicio que se llamaba Mita, que podías tú pagar el tributo con tu tiempo, ¿no? Con tu trabajo. Y también había otra causa más, que eran los mitimaes, que eran personas que eran sacadas de sus pueblos para colonizar otros lugares del imperio. Entonces, cuando el imperio comenzó a fragmentarse, estos mitimaes, que habían venido de otros lugares del imperio, dijeron, bueno, ya se cayó el imperio de los incas, me regreso a mi pueblo, ¿no? Entonces, una vez que ya no había inca, cogieron sus maletas y se regresaron de donde vinieron. Entonces, en muy poco tiempo, ya no quedó nadie en Machu Picchu para poder contar la historia y nada. Todos habían regresado a sus pueblos, donde habían venido. Por eso es que cuando empezaron todo ese proceso de conquista los españoles, pues no encontraron nada. Y así pasaron los siguientes 400 años. Entonces, en 1902, un personaje local de Aguascalientes, que se llamaba Agustín Lizárraga, ya conocía el lugar de Machu Picchu. En esa época, para 1902, pues esa zona era para talar árboles o tener tu granja, ¿no? Y lo que hacía Agustín Lizárraga, cuando tú llegabas ahí a su rancho, por decirlo de alguna manera, pues te llevaba de visita a Machu Picchu, ¿no? Mira, son las ruinas que hay de los incas y te da tu vuelta y ya está. Y de hecho, él con algunos amigos al parecer dejaron un graffiti en una de las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Y eso es lo que más tarde se ve en las fotos que tomaron en el descubrimiento científico. ¿Por qué? Porque cuando Agustín Lizárraga lleva a sus amigos de paseo a Machu Picchu, para que vean su curiosidad que tienen ahí, uno de estos amigos era el rector de la Universidad de Cusco. Más adelante, cuando un investigador científico norteamericano, Hiram Bingham, llega al lugar de Cusco porque le estaba buscando la última ciudad de los incas, que se llama Vilcabamba, este rector le dijo, oye, mira, allí en ese valle de Urubamba, al final, hay una ruina inca que yo he ido y podría interesarte. Es así que Hiram Bingham llega a Machu Picchu. ¿Okay? Hiram Bingham llega a Machu Picchu, pero ya localmente, pues Agustín Lizárraga ya lo había popularizado. Y es esta expedición que tenía Hiram Bingham, que era patrocinada por la Universidad de Yale y la National Geographic, toma todas las fotos, toma los apuntes, desarrolla algunas investigaciones científicas y lo publica, y era una gran noticia de un descubrimiento, porque era la primera vez que se podía fotografiar un descubrimiento científico. Estamos hablando que en 1911 era la época de los exploradores. Iban hacia el polo norte, hacia el polo sur y competían, ¿no? A ver quién llegaba primero, quién descubría cosas interesantes. Es ahí donde Hiram Bingham aprovecha su oportunidad y descubre pues, esta ciudad perdida de los incas. Él pensaba que era Vilcabamba, la última ciudad de los incas, pero poco a poco se mostró que no fue así. Cuando regresó a su segundo viaje, pues el Congreso peruano le hizo saber que todas las piezas que ellos descubrían podían llevárselas a estudiar a Estados Unidos, porque no había forma de hacerlo, pero eran como préstamo. Y lo que ven allí es la carta que gentilmente Henry Márquez me la facilitó, donde se la dirigen a Hiram Bingham, que era el presidente de la comisión científica, y diciéndole, por favor, mira, te las prestamos, ¿no? Sobre todo esa parte, prestamos. Y esta carta, ¿no?, que fue dirigida a Hiram, fue lo que permitió que 100 años después, los Estados Unidos, la universidad, nos devolviera al Perú todas las piezas que se llevaron. Un préstamo bastante largo. ¿Y qué encontraron finalmente en Machu Picchu? Pues encontraron momias de los incas, ¿no?, ropa, cerámica, pequeños artefactos de oro y plata de todas las regiones que conquistaban los incas. Y estas momias que encontraban, la mayoría eran mujeres, entonces también
indicaba de que Machu Picchu había sido poblado por las vírgenes del sol, ¿no? Que eran las niñas más hermosas del imperio, eran reclutadas de todos los lugares para poder servir al Inca, ¿no? ¿Y qué significa para los peruanos Machu Picchu? O sea, ya con eso ya vimos qué encontraron, qué pasó, cómo fue todo este proceso. ¿Pero qué significa para los peruanos Machu Picchu? Cuando empezó en 1911, y esa es la foto, la que están viendo allí es la foto que tomó Martín Chambi en 1920 aproximadamente, donde ven cómo estaba Machu Picchu cuando recién lo limpiaron, ¿no? Y Chambi toma la foto. Y esta foto que ha tomado Chambi se utiliza posteriormente en las emisiones del Correo Peruano. Una de las fotos de Chambi, que no es de Machu Picchu, que es muy bonita y fue utilizada por el Correo Peruano, es la que hay en la parte superior, la cual ven pues al quenista y una llama en un paisaje andino, que es cerca de Cusco. ¿Y en qué emisiones se utilizó esto? Pues en una emisión que está de 1951. Si se dan cuenta es una fracción, ¿no? de esta foto grande. Y 1961 para celebrar el cincuentenario de Machu Picchu. Pero regresando a la pregunta, ¿no? ¿Qué significa para los peruanos Machu Picchu? Machu Picchu para nosotros los peruanos significa nuestra conexión con el gran imperio de los incas, ese pasado, esa suma de 5.000 años de desarrollo de civilizaciones que resultó finalmente en el imperio de los incas, y esa conexión como llega a nosotros al presente. Es un gran motivo de orgullo para el Perú y lo compartimos con todos, ¿no? Y muy bien, ya estamos muy orgullosos, lo usamos en muchas emisiones postales, ¿no? Y recalco, ¿no? La primera fue en 1951, ¿no? O sea que no hay estampillas más antiguas de Machu Picchu como tal. Pero Machu Picchu como tal, ¿actualmente tiene alguna amenaza? Pues sí. Hay tres cosas principales. La primera es, cerca de Machu Picchu, o sea, si ustedes van al sitio, a su lado izquierdo, van a ver que hay una represa, una hidroeléctrica, en la que genera electricidad para toda la región, para toda esa zona, y un poco que perturba, ¿no? Pero también hay ganado, y el ganado hace de que requiera que se talen todos los bosques para que puedan el ganado estar y realizar la actividad. Y también altera ese paisaje, esa belleza paisajística que tiene el sitio. Y también, pues, los turistas, ¿no? Hay muchos, Machu Picchu tiene un número de turistas y no debe pasar de eso, porque si no, el desgaste de esta joya arqueológica va a ser mucho. Y bueno, ya, tenemos Machu Picchu. ¿Y desde cuándo se pudo visitar Machu Picchu? Es decir, ¿desde cuándo tenemos como Machu Picchu como un parque nacional, ¿no? Machu Picchu empezó a ser visitado en 1928 aproximadamente, pero era unas ruinas, ¿no? Para ir a visitarlo, no tan conocido, difundido. Con los años, inclusive se fue desarrollando la carretera que une Aguascalientes con Santa Ana, que es el siguiente pueblo, y también hicieron un desvío para poder subir en auto hasta casi la base de la ciudad de Machu Picchu. Para 1981, Machu Picchu fue declarado un parque nacional, ¿no? Un santuario histórico. ¿Por qué? Porque, como ya les he mencionado, resume la arquitectura de los incas, resume mucha historia en ese lugar. Y para 1983 fue declarado ya Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Desde allí ha ganado mucho más reconocimiento, que inclusive en 2007 se hicieron un concurso de las nuevas maravillas del mundo por una institución privada, que es la Seven New Wonders of the World,
donde participaron de todo el mundo, y como ven aquí en la hoja de souvenir, lo participaron pues, Chichén Itzá, el Taj Mahal, la Estatua de la Libertad, el Partenón, el Cristo de Corcovado, las Islas de Pascua, sitios muy importantes, ¿no? Y invitaban a todos a unirse a ese sitio web y votar. Y el Correo del Perú no se quedó, bueno, Serpost, que en algún momento Serpost no se quedó atrás y emitió un matasello de goma especial que se aplicaba a toda la correspondencia para promocionar este evento de las 7 nuevas maravillas del mundo y daba la dirección web, ¿no? Donde uno podía ir a votar. El 21... Bueno, la Machu Picchu fue elegida una de las 7 maravillas del mundo en una ceremonia especial el día 7 de julio de 2017, que fue en Lisboa. Y en ese momento, pues, ganó mucho más reconocimiento y es el destino por excelencia cuando uno viene a América del Sur. Entonces, ya vieron cómo se transformó de una ruina que encontraron de los incas a un ícono del Perú, ¿no? Y no solamente reconocido por los peruanos, sino fuera del Perú. Entonces, esto que se convierte Machu Picchu en un ícono, hace que también se convierta en un embajador. Pues Machu Picchu es un puente para representar las relaciones del Perú con otros países. Si Estados Unidos tiene la Estatua de la Libertad o el Puente de San Francisco, los franceses tienen la Torre Eiffel, nosotros tenemos Machu Picchu. Entonces, cuando queremos nosotros poder decir algo del Perú y mantener relaciones diplomáticas y hacerlas más presentes, Machu Picchu es la estrella central en las emisiones binacionales. Brasil saca el Cristo de Corcovado, nosotros sacamos Machu Picchu. En República Dominicana sacan el Pico Duarte, nosotros sacamos Machu Picchu. En Corea sacan un parque nacional, ¿no? No me acuerdo el nombre, y nosotros sacamos Machu Picchu. Entonces, Machu Picchu ya es un producto de exportación, marca registrada para nosotros en Perú. Inclusive, en los rincones más lejanos del mundo, en el ambiente más extremo y remoto como es la Antártida, el nombre de Machu Picchu es sinónimo de resistencia y símbolo de eternidad en el frío del continente blanco. La base de Machu Picchu está desde 1988 y desde 1989 se podía establecer ya una oficina postal y un correo, o sea la base. Solo está abierta en los veranos porque en invierno me parece que está cerrada. Y como este embajador, y es tan bonito, y de verdad las fotos no le hacen justicia a lo que ustedes ven cuando llegan allí, es que me animé a poder mostrar esta colección, ¿no? Y animarlos a todos a conocer y aprender un poco más de Machu Picchu. Porque puedes vivir esa mística del imperio de los incas y como todavía sigue vibrando eso en las murallas y en los muros de Machu Picchu. Como les dije, como embajador de Perú y como estrella en muchas misiones binacionales, muchos turistas, muchos visitantes se llevan estos recuerdos a sus países y cuando quieren referirse a Perú, pues toman a Machu Picchu como su punto de referencia. Ha sido protagonista en misiones españolas, en misiones del Vaticano, de Nicaragua, de Jersey y otros países más. Con eso terminamos la charla de Machu Picchu. Muchas gracias.